¿Alguna vez te has sentido atrapado? Atrapado por cadenas invisibles, atormentado por voces que nadie más oye, viviendo una vida que parece más una sombra de muerte. Imagina a un hombre cuyo nombre resonaba con terror, un hombre que desafió no solo a la sociedad, sino al mismo infierno. ¿Qué sucede cuando el límite del dolor humano se encuentra con el poder ilimitado de Dios? La respuesta está en la historia olvidada de un hombre poseído a orillas del mar de Galilea, en la tierra de los Gadarenos. Antes de sumergirnos en este viaje de liberación y propósito, debes saber, este mensaje ha sido divinamente preparado para ti, que quizás te sientas como él, perdido, pero no olvidado por Dios. Tú, que no has renunciado a la fe, incluso cuando las tormentas rugieron. Al final de este video aprenderás la oración simple pero poderosa que Jesús implícitamente nos enseña a través de este encuentro. Una oración que tiene el poder de romper cadenas y transformar familias enteras de la destrucción. Bienvenidos a un viaje que va más allá de la historia. Vamos a desvelar los secretos de la liberación del Gadareno y cómo la misión que recibió puede ser la clave para tu propio llamado. Quédate conmigo hasta el final. Nuestro héroe no era un pastor soñador como David, ni un joven favorecido como José. Su mundo ordinario era el terror. Marcos 5 nos pinta un cuadro sombrío. Vivía en los sepulcros, desnudo, hiriéndose con piedras, gritando noche y día. Nadie podía sujetarlo. Era el retrato de la desesperación absoluta, un hombre dominado por una legión de demonios. David pastoreaba ovejas en su anonimato. El Gadareno vivía entre las tumbas, visible en su agonía, pero invisible en su humanidad. ¿Te sientes también invisible o incomprendido en tu rutina, aunque tu dolor grite? ¿Qué puede estar preparando Dios para ti, incluso en medio de tu cementerio existencial, en tu aparente anonimato espiritual? La aventura del Gadareno no fue una invitación sutil, fue una invasión divina. Jesús cruza el mar de Galilea, enfrenta una tormenta y desembarca justamente en Gadara. El llamado fue Cristo mismo, llegando a su orilla de desesperación. Abraham escuchó un llamado claro para dejar Ur. El Gadareno vio al libertador llegar a su tierra de tormento. ¿Qué orilla de desesperación está visitando Dios en tu vida, pidiéndote que salgas de tu condición actual? Esther fue convocada al palacio. Para un tiempo como este, el Gadareno también fue encontrado para un tiempo específico de liberación y testimonio. Comenta, sí, Jesús, si estás dispuesto a permitir que Él desembarque en tu orilla e inicie un nuevo viaje en tu vida. La negativa aquí es peculiar. No es el hombre, sino la legión demoníaca en él la que grita, ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Era el infierno tratando de evitar el enfrentamiento con el cielo. El hombre en su estado no tenía voz para aceptar o rechazar. El enemigo hablaba por él. Moisés dudó de su capacidad. Tartamudeó ante el llamado. Los demonios en el Gadareno intentaron negociar, implorar para no ser expulsados al abismo. ¿Qué miedos, influencias o voces extrañas están tratando de frenar tu obediencia y tu liberación completa? Jonás nos enseña que huir del llamado de Dios o tratar de resistir su voluntad siempre trae consecuencias. Aquí, la consecuencia de la resistencia demoníaca sería su propia destrucción. Recuerdo un testimonio poderoso. Me sentía tan oprimido que creía las mentiras del enemigo sobre mí. Casi rechacé la ayuda que Dios me enviaba a través de hermanos en la fe. El encuentro es directo, poderoso. Jesús no duda. Él es la autoridad suprema. Pregunta el nombre no por ignorancia, sino para exponer la magnitud de la opresión. Legión, porque somos muchos. El Maestro enfrenta la totalidad de las tinieblas con una simple palabra.
Elías ungió a Eliseo como su sucesor, transfiriendo un manto de poder. Jesús, el Maestro de Maestros, confronta a la legión. ¿Quién es tu Jesús en este momento? ¿A quién está usando Él para guiarte y liberarte? Pablo encontró a Ananías, un discípulo simple pero crucial para su sanidad y comisionamiento. Dios usa personas y situaciones inesperadas para obrar sus milagros. Si este mensaje ya está hablando a tu corazón, sigue este canal y comenta Avivamiento para recibir alertas de los próximos videos de transformación. El umbral se cruza en el instante de la liberación. Sal de este hombre, espíritu inmundo. La orden es dada. Los demonios piden entrar en los cerdos y Jesús lo permite. La manada se precipita al mar. El hombre está libre. Pasa de la locura a la cordura, de la desnudez a las vestiduras, del tormento a la paz, a los pies de Jesús. Josué y el pueblo de Israel cruzaron el Jordán para entrar en Canaán, la tierra prometida. El gadareno cruzó de la posesión a la libertad total. ¿Qué territorio de paz y cordura te está dando Dios hoy, si permites que Él expulse al enemigo? Ruth, al dejar Moab para seguir a Noemí y al Dios de Israel, nos muestra que las decisiones de entrega total a Jesús alteran destinos eternos. Toca la pantalla ahora o levanta tu mano donde estés para simbolizar tu sí a la liberación y al nuevo territorio que Dios tiene para ti. La primera prueba es la reacción del pueblo. Los porquerizos huyen, lo cuentan en la ciudad. La gente viene, ve al ex endemoniado sano y en su juicio cabal. ¿Y qué hacen? Le piden a Jesús que se retire. El milagro generó miedo y perjuicio económico. Sus aliados inmediatos son Jesús y los discípulos. Sus enemigos se convierten en aquellos que temen el cambio radical que Cristo trae. Daniel, en el foso de los leones, tuvo a Dios como su aliado supremo contra fieras visibles. El gadareno tuvo a Jesús, pero enfrentó el león del miedo y el rechazo de su propia comunidad. ¿Quiénes son tus leones actuales y quiénes son tus verdaderos aliados de fe? La iglesia primitiva, unida en oración y comunión, nos recuerda: nadie vence solo. Incluso cuando la comunidad alrededor no entiende, la comunión de los santos fortalece. La solución a la crisis de identidad y rechazo que el gadareno podría enfrentar está en una actitud que Jesús le enseñó a tomar. Una historia olvidada de cómo transformar la oposición en oportunidad. Marca en los comentarios a 3 personas que son tus aliados de fe, aquellos que te sostienen en las batallas. La oscuridad para el recién liberado podría ser el miedo al futuro, la incertidumbre. Él suplica ir con Jesús. Es comprensible. ¿Quién no querría quedarse al lado de su libertador? Pero Jesús dice no. Este no de Jesús, para alguien recién salido de tanto trauma, podría parecer un nuevo tipo de abandono, una aproximación a una soledad aterradora. Job, perdiéndolo todo, cuestionando a Dios, pero sin blasfemar, nos enseña cómo reaccionar cuando llega el desastre o cuando una aparente puerta cerrada de Dios nos confunde. Jesús en Getsemaní, pidiendo que pasara la copa, pero sometiéndose a la voluntad del Padre, nos muestra que hasta los más fuertes y Cristo mismo enfrentaron momentos de profunda angustia y aparente oscuridad antes de la victoria. Si alguna vez has sentido esa incertidumbre, esa aparente oscuridad, incluso después de una bendición, dale me gusta a este video ahora para que este mensaje de esperanza alcance más corazones que lo necesitan. La prueba suprema del gadareno no es enfrentar demonios nuevamente, sino obedecer una orden aparentemente ilógica. Vuelve a tu casa, a los tuyos, y anúnciales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Volver con aquellos que lo temían, lo encadenaban, que quizás lo despreciaban.
Su mayor prueba era ser un testigo vivo en el lugar de su mayor vergüenza. La cruz de Cristo fue su prueba suprema, resultando en la mayor victoria de la humanidad. La misión del Gadareno de testificar en Decápolis, una región gentil y hostil, era su mayor prueba, pero se convirtió en su mayor victoria ministerial. Sadrac, Mesac y Abed-Nego en el horno de fuego demostraron una fe que no se doblega ante la presión social o el peligro, un fuego que no consume, sino que purifica y revela el poder de Dios. El Gadareno enfrentaría el horno del juicio y la incredulidad de su pueblo. La historia de Jonás nos mostró lo que sucede cuando ignoramos la voz de Dios, pero el Gadareno, a diferencia de Jonás inicialmente, obedeció, y esa obediencia transformó su crisis de rechazo en un testimonio poderoso que abrió puertas al Evangelio. Repite conmigo con fe: no temeré el juicio, pues mi historia es testimonio del poder de Dios. La recompensa es inmediata y expansiva. Marcos 5:20 dice: y él se fue y comenzó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Su obediencia transformó una región entera. La recompensa no fue solo su cordura restaurada, sino convertirse en el primer misionero gentil, preparando el camino para que el propio Jesús fuera bien recibido allí más tarde. La promesa de Caleb fue la posesión de la tierra que él espió con fe. La recompensa del Gadareno fue ver su tierra prometida, la región de Decápolis, comenzar a ser transformada por el mensaje de la misericordia de Dios. El Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo nos recuerdan: el Espíritu Santo es tu mayor tesoro, capacitándote para ser testigo. El Gadareno, incluso sin el Pentecostés formal, actuó bajo una unción y comisionamiento divinos. ¿Recuerdan la clave de Habacuc 2:3 para acelerar promesas? Porque la visión es aún para un tiempo señalado. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. El Gadareno no esperó a que la visión de la salvación de Decápolis se cumpliera para actuar. Él actuó, y la visión se cumplió a través de su obediencia. La aplicación práctica es: actúa en aquello que Dios ya te mostró, y la promesa se manifestará. Comenta recompensa divina para recibir un versículo exclusivo de aliento en tu viaje de testimonio. El camino de regreso del Gadareno no es un retorno a su antigua vida, sino un avance como un hombre nuevo con una nueva misión. Vuelve a su comunidad, no como el atormentado, sino como el transformado. Él es la prueba viva del poder de Jesús. Su historia personal se convierte en el puente para la salvación de otros. Nehemías regresó a Jerusalén para reconstruir los muros físicos y espirituales de la ciudad. El Gadareno regresó a su sociedad para reconstruir vidas a través del testimonio de lo que Jesús hizo por él. ¿Qué obra de restauración quiere Dios que completes en tu familia, en tu comunidad, a través de tu historia? La parábola del hijo pródigo que vuelve a casa nos enseña: volver, ser restaurado, es solo el comienzo. El Padre no solo lo recibió, sino que lo honró. El Gadareno fue honrado con una misión extraordinaria. Imagina el impacto. Después de que Jesús me liberó de aquel abismo, sentí un llamado tan fuerte que comencé un pequeño grupo de oración en mi vecindario. Hoy vemos vidas transformadas y familias restauradas, todo porque alguien compartió lo que Dios hizo. La resurrección aquí es multifacética. Es la resurrección de la esperanza en la vida del Gadareno, la resurrección de su identidad, de su cordura, de su propósito, y a través de él, el inicio de la resurrección espiritual de Decápolis, una región que estaba muerta en sus pecados y paganismo, pero que comienza a oír sobre la vida en Jesús. Lázaro saliendo de la tumba fue un milagro físico que apuntó al poder de Cristo sobre la muerte.
La transformación del Gadareno fue una resurrección espiritual y mental que mostró el poder de Cristo sobre las tinieblas. ¿Qué necesitas revivir en tu vida, en tu ministerio, en tu familia? La resurrección de Cristo, el evento central de nuestra fe, nos garantiza: el fin del dominio del pecado y la muerte es siempre un nuevo comienzo en Cristo. La historia del Gadareno es un eco de esta verdad. El elixir que el Gadareno trae de vuelta no es oro ni plata, sino el mensaje vivo de la misericordia y el poder transformador de Jesucristo. Él es la personificación del Evangelio. Su testimonio se convierte en el remedio divino para una región enferma espiritualmente. Él no guardó la bendición solo para sí. Pablo, tras su encuentro con Cristo, escribió cartas que se convirtieron en el elixir de la doctrina y el aliento para iglesias y generaciones. La historia viva y el testimonio oral del Gadareno fueron el elixir que preparó a Decápolis para Jesús. Tu historia de superación y fe puede salvar generaciones. La Gran Comisión, en Mateo 28, 19, 20, nos recuerda: compartir lo que Jesús hizo por nosotros no es opcional, es un mandamiento, una responsabilidad sagrada y un privilegio. El Gadareno fue un precursor de la Gran Comisión entre los gentiles. Hermanos y hermanas, la historia del Gadareno no es solo un relato antiguo, es un espejo. ¿Cuántos gadarenos modernos existen hoy, encadenados por vicios, depresión, miedo, opresión espiritual, viviendo entre las tumbas de la desesperación? Yo mismo viví un periodo donde me sentía encadenado por el síndrome de pánico. Parecía una tumba sin salida, pero cuando clamé, cuando permití que Jesús llegara a mi orilla, Él rompió las cadenas. Así como lo hizo con el Gadareno, Él quiere hacerlo contigo. Quizás te identifiques con el Gadareno antes de la liberación, o quizás Dios te esté llamando, como llamó al Gadareno después de la sanidad, para ser un testigo poderoso donde nadie más quiere ir. Es hora de salir de los sepulcros, es hora de anunciar las maravillas. La oración que Jesús nos enseña aquí es la de autoridad y compasión. Él no negoció con el mal, Él ordenó con autoridad, pero Él vio al hombre, no a la legión. La oración es: Señor, dame tu autoridad para reprender el mal en mi vida y en la vida de aquellos por quienes intercedo, y dame tu compasión para ver el valor de cada alma, así como viste el valor del Gadareno. Ora así y ve las cadenas caer. Dios me muestra ahora que hay personas viendo este video que están al límite de sus fuerzas. El enemigo dijo que su caso no tiene solución, pero el Espíritu de Dios declara: así como liberé a mi siervo en Gadara, hoy es día de liberación en tu casa, en tu mente, en tu espíritu. Recibe esa palabra. El viaje del Gadareno, de poseído a proclamador, es la prueba de que no hay abismo tan profundo que el amor de Dios no pueda alcanzar, ni vida tan destruida que Él no pueda restaurar y usar poderosamente. Si este mensaje incendió tu corazón, suscríbete ahora al canal y activa la campanita, porque mañana tendremos una palabra de dirección profética que puede ser la respuesta que tanto buscas. Este video fue sellado con la promesa de Marcos 16, 17, 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cree y vive esta realidad. Comparte este video ahora con 5 personas o en 3 grupos de WhatsApp. Sé un gadareno moderno. Esparce la noticia de la liberación y comenta abajo: verán, Dios me liberó y voy a proclamar, para sellar juntos esta decisión de vivir y testificar el poder de Dios.